Crítica de la película Kung Fu Panda 4, mejor o peor que las anteriores. La cosa está dividida y en este video trataré de explicar el por qué. Obviamente la crítica con spoilers. Porque siendo sinceros, hasta el momento la cosa está dividida. Hay algunos fans, así como también hay algunos críticos que dicen que esta es la mejor película de las 4. Hasta inclusive le llegan a poner una calificación de 9.5 o cosas así que dices, francamente, no sé cómo vieron esta película. Eso es severamente genial. Pero también, a su vez, hay otro lado, que en este caso, tanto fans como críticos que reprueban esta película, diciendo que es la peor película de DreamWorks. Esto no tiene buena pinta. Que francamente, ese título lo acaba de ganar Megamente 2. Que es así, realmente es la peor película de DreamWorks. Así que como ves, las cosas están divididas y en mi caso también pasó algo similar. Pero vamos por partes, empecemos con la crítica del director, en este caso Mike Mitchell, que ha trabajado como director anteriormente en la película de Sky High, que francamente no estaba tan mala, digamos que estaba pasable, pero claro, tampoco no todas las películas que ha hecho son bastante pasables, como en este caso sería Alvin y las ardillas número 3, que sí, la verdad es que no hay ni cómo defenderla. Y después de eso hizo la película de Lego Movie, pero la 2, que obviamente no es tan buena como la primera, pero digamos que también estaba pasable. Y creo que en esta película hizo más o menos lo mismo, es decir, la película está pasable, no creo que sea tan mala, pero tampoco puedo decir que sea la mejor de la franquicia. Así que en este caso al director simplemente le pondría yo un pasable. En cuanto al guión tenemos al escritor Jonathan Abiel, que realmente aquí sí lo repruebo porque me parece que su guión es demasiado genérico. Ahora sí que perdón, pero parece ser que está hecha con inteligencia artificial, es demasiado plano, demasiado cuadrado y diría yo que realmente no tiene mucho chiste. Y además de que es un guión que realmente nunca se arriesgó ni intentó hacer cosas diferentes, como por ejemplo lo intentó DreamWorks hacerlo con la película del gato con botas número 2. En cambio aquí como que DreamWorks no quiso realmente arriesgar absolutamente nada y lo peor es que la franquicia se está empezando a estancar y a volverse un tanto repetitiva. Porque como dice Deadpool, utilizó la táctica del escritor flojo, realmente reciclando los villanos de las películas anteriores. Aunque es verdad que da gusto volver a verlos, pero en este caso los utiliza bastante mal, como ya lo diremos más adelante. Y además nos brinda el peor villano de las 4 películas, o al menos la más flojita. Así que aquí sí le pongo tache. En cuanto al elenco, me parece que lo hizo bastante bien, simplemente continuó básicamente con el mismo nivel que tenía en la película tercera. Y al igual como pasaba con la película anterior, se ahorraron el presupuesto en contratar en este caso a los 5 furiosos. Aunque sí llegan a aparecer al final, pero realmente ninguno habla. Así que una de dos, o contratas a gente imitadora de esas voces o simplemente no lo saques en pantalla y ya está. Porque francamente se ve bastante pobre que realmente ninguno de esos personajes hablen, como pasó con el villano del General Chen. Así que en este caso realmente sí hubiera preferido al menos un imitador de voz. Y ahora pasemos a la crítica de la animación y la producción, que francamente es bastante buena. Y obviamente sí, exactamente, no es la misma animación que vimos en la primera y en la segunda película. Diría yo, es muy parecida a la tercera película. Es decir, no está mal, pero tampoco es la peor ni la mejor de DreamWorks. Y lo mismo pasó con la banda sonora del maestro Hans Zimmer, que francamente no está mal, pero tampoco hay nada que sobresalga. El único punto al que sí le pongo realmente una palomita fue el tema musical cantado por Jack Black de Take Me Baby One More Time. Ahora sí que, perdón mi inglés, pero francamente es un tema que vale mucho la pena. Que obviamente es una parodia clásica, en este caso, de la canción famosa de Britney Spears, que como que Jack Black se está haciendo famoso con este tipo de parodias. Que obviamente a este tema sí le pongo una palomita. En cuanto al doblaje, dado que yo lo oí en español, francamente está bastante cumplidor. Y ahora pasemos a la crítica en conjunto de la película, que francamente, como ven, tiene sus cosas buenas, pero también hay algunas cosas que francamente no cuadran. Otra cosa que no me gustó tanto fue, al menos para mí, la introducción de la historia de los papás de Pop, que francamente este arco realmente lo que viene a hacer es simplemente un relleno. Que sí me caen bien los papás y toda la cosa, pero francamente es un arco que nada más ocupa espacio y le quita tiempo para desarrollar aún más
al nuevo personaje o también para desarrollar a los villanos. Porque esto se junta precisamente con el villano, en este caso la camaleona. Francamente la idea y el concepto estaba bueno, pero en esta película casi no se desarrolla a este villano. Y en la parte final se le quita un poco más de brillo dado que aparecen los otros villanos clásicos de Poe. Así que obviamente esto le viene a quitar peso aún más, en este caso a la camaleona. Y es aquí donde entraría mi otra queja, que vendría siendo el final, que francamente me pareció un final totalmente anticlimático, que realmente no tiene nada de chiste. Primero mandas, en este caso, a la zorra a tratar de detener a la supuestamente gran hechicera y gran arte marcialista, la camaleona, ya supuestamente con todos los poderes de los otros villanos de las primeras películas. Aparte de utilizar el único movimiento que aprendió la zorra de Poe, que obviamente era como que demasiado cliché en esta película, y sí, lo utilizaron, y además Poe vino a vencerla con un simple solo golpe, cuando ella había vencido a todos los maestros de artes marciales que fueron villanos de Poe. Es decir, como que este final no tiene absolutamente nada de lógica, así como también es un poquito anticlimático porque realmente la vencen muy sencillamente. Que además sí te da gusto que aparezca Tai Lung o también aparezca el General Chen, que obviamente son los dos villanos más importantes de la saga, pero francamente ya que los tienes ahí, pues utilízalos y desarrollalos algo. Como por ejemplo al villano Tai Lung, conviértelo en el guerrero dragón, que francamente como sabemos él se lo merece, y en esa forma también cierras el círculo de todas las películas. Y por ejemplo en este caso al General Chen, que robe los poderes de la camaleona y se convierta en el villano final, algo similar a lo que pasó con el Doctor Doom y las guerras secretas, para que al final todos los villanos y buenos se enfrenten al villano superpoderoso, que en este caso sería el General Chen. Y de esa forma obviamente le das un final mucho más épico, además que también redondeas todas las otras películas en este final épico. Así que como ves, realmente había muchas posibilidades de hacer esta película aún mejor de lo que fue. Realmente no me parece una película tan mala, pero también como que desaprovecharon varias opciones que tuvieron. Y por esto mismo creo yo que la gente y la crítica está dividida con respecto a esta película. Y también a su vez me costó bastante trabajo el poder calificar a esta película, porque como ves sí tiene sus cosas positivas que realmente a mí me gustaron, pero también hay algunas cosas que digo, pudo haber estado bastante mejor si hubieran hecho algunos pequeños cambios. Así que en mi caso le voy a dar una calificación de 7, dado que la tercera película yo le puse un 7.5, y me parece que esta película es menor que esa tercera parte, pero tampoco es la peor como podría ser Megamente, que esa sí le puse 4.7. Así que como ves, sí estoy de acuerdo que esta es la peor película de esta saga, porque sí, de las otras tres anteriores creo que esta está por debajo muy poquito de la tercera. Así que en general para mí la película está bien, está pasable, es cumplidora y hasta ahí. Aunque sí, francamente me quedo un poco preocupado porque veo difícil ya que se pueda hacer una quinta película, en este caso de Kung Fu Panda, porque las cosas no terminaron ahí como que muy claras para poder hacer una quinta película. O al menos en este caso una quinta película que al menos a mí me pueda interesar. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios, gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Por lo pronto te recomiendo este video con la crítica de la serie The Gentleman, la serie de Guy Ritchie, que francamente sí me sorprendió. Te la recomiendo mucho, gracias por el apoyo, únete a la comunidad.